Buenas tardes, buenas tardes. Dani, buenas tardes. Estamos en la clase de Filosóficos 1. Dani, ¿ahí andas? Sí, profe, aquí andamos. ¿Y el sábado qué pasó en la última hora? Pues yo lo estuve esperando, pero yo me desconecté porque pues yo tengo que ir a trabajar. Incluso me esperé como hasta las 2:40, creo. ¿Dos qué? 2:40, como 2:45 o 2:40 por ahí. A ver, No me ahorita a acuerdo. ver qué sucedió. Bueno, en lo que Sí, llegan, ¿tienes algo de tarea? fue lo de teníamos que investigar lo de la época, la filosofía en la época del Renacimiento y un autor, ¿no? Exactamente. En lo que llegan, ¿quieres Quiere empezar? que... Sí, mire, empecemos si quiere. Sí, en lo que llegan. Eh, bueno, espérame. Oye, ¿dónde está? En lo que llega la gente. Listo. Ay, espérenme. Ay, ¿dónde está? La época del Renacimiento, el humanismo, la... Sí, déjale. Sí, sí, sí. Claro que sí. Le digo el autor o con lo primero de la filosofía. Es que tengo lo que es el autor. Mire, yo investigué del autor de los que fueron en la época del Renacimiento, investigué a Leonardo da Vinci. Sí. Sí, A ver. bueno, ahí va. Leonardo da Vinci fue un polimata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filosófico, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nació el 15 de abril de 1452 en Arciano, Italia. Falleció el 2 de mayo de 1519 en el castillo de Clos-Louz, Amboise, Francia. Ocupó, tuvo el puesto de arquitector, escultor, ingeniero, inventor y pintor. Los libros, unos libros es de El Tratado de la Pintura, Dibujos Anatómicos, Códice Atlántico, Sí. Leonardo da Vinci Paint y Códice de Madrid. Bueno, los códigos de Madrid, ¿sí, no? Uh-huh. Oye, Eh, ¿no has visto a Cris? sí, profe. Sí, ahorita estaba hablando con ella. Ah, Déjele, mando mensaje a ver si se... Ah, ya. muy, muy bien. ¿Algo más? Pues ya, Sí, hasta del ahí. autor ya es todo. Hasta ahí ahorita deja que se ubiquen. Ahí anda Laura. Sí, también. Muy bien. Le preguntaba a Dani de la última hora, Cris, ¿hubo problemas o qué? No, es que me estuve conectando y no me botaba. O sea, nada más me parecía que usted estaba en otras reuniones y hasta le tomé captura y todo. Ah, Y bueno, ahorita checamos. Sí, sí, por eso ya no me conecté. sí, también Laura, ¿verdad? Sí, profe, pasó lo mismo. Bien, entonces en el Inter me fijo, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en la filosofía de la época del Renacimiento, que fue inmediatamente posterior a la época medieval, que dura 1000 años, la época medieval, donde la filosofía giraba en torno a la figura central que era Dios, así como todo el arte. Y cuando se da la transición o el cambio al Renacimiento, surge lo que se llamó el humanismo, o sea, el ser humano va a ser la figura central de la época renacentista y Dani leyó
la biografía de Leonardo da Vinci, que es uno de los máximos representantes de esta época histórica. Y hasta ahí vamos. ¿Qué más, Cris? Yo investigué de Nicolás de Cusa o Sí. Nicolás von Cusa. Nació en Cusa Treveris 1401, Todi, Umbria, 11 de agosto de 1464. Perdón, me equivoqué. Un teólogo y filósofo considerado el padre de la filosofía alemana y personaje clave en la transición del pensamiento medieval al del Renacimiento. Uno de los primeros filósofos de la modernidad. Nicolás von Cusa, o Nicolás de Cusa, un teólogo y filósofo considerado el padre de la filosofía alemana y un personaje clave en la transición del pensamiento medieval al del Renacimiento. Me equivoqué, perdón. Nicolás de Cusa se educó en Deventer con los hermanos de la vida común, de cuya doctrina se mantuvo el misticismo platonizante. Más tarde estudió en Padua y Colonia, donde profundizó en el pensamiento de Tomás de Aquino, ordenado sacerdote en 1430. 2 años más tarde intervino en el concilio de Basilea a favor del Papa y contra el conciliarismo. Ya. Muy bien. Todavía en ese tiempo estaba los últimos, la última influencia de la iglesia con los teólogos, que eran los sacerdotes, que eran los que estudiaban la filosofía. Los demás andaban en las guerras. Acuérdense que fue una época en que solía haber invasiones de feudos, de ciudades, y el tema principal eran las guerras. El estudio era pues nada más para la gente que estaba tranquila, como los monjes, los sacerdotes, y ellos fueron los que cultivaron la ciencia y la filosofía en la época medieval y gran parte del Renacimiento. ¿Algo más, Laura? Ahí andará Laura. Sí, ahí anda. Bueno, Dani iba a leer algo. Tampoco. Ahí voy. Está comiendo churros. Dice, en el ámbito de las letras, humanistas rechazaron la ortodoxia religiosa a favor del estudio de la naturaleza humana. Surgieron obras que pusieron en evidencia las complejidades del carácter humano. El Renacimiento fue una etapa brillante y renovadora que atravesaron la cultura, el arte y las letras europeas, principalmente desde 1750 hasta 1570 aproximadamente. Se inició a partir del logro de cierta estabilidad política y expansión económica en las cortes y repúblicas italianas como una combinación de tendencias y actitudes impulsadas por la actividad de la burguesía y la existencia de una nueva coyuntura histórica originada, entre otros motivos, por el fin del cisma del occidente, la toma de Constantinopla en 1453 y el fin del Imperio bizantino, los descubrimientos geográficos y las conquistas, los sismos religiosos, el desarrollo de los nacionalismos y la invención de la imprenta con consecuente posibilidad de la difusión de cultura. Este Sí. periodo filosófico, principalmente crítico, durante el cual se comienza a cuestionar el dogma predominante como fundamento de toda filosofía. Se produce debido a distintos factores, como por ejemplo una nueva interpretación de la filosofía griega, dando lugar a una corriente neustoica, Lipsius, otra neopicurea, Valla, y un platonismo que trata de determinar con la tradición escolástica sus métodos, el principio de la autoridad, el modo de razonar. Nicolás de Casa, Bruno Campena. ¿Le Sí, sigo, profe? ahorita es que Cris quiere leer. ¿Está enojada o qué? No.
¿Le sigo con Nicolás de Cusa? Sí, sí. En 1437 fue enviado a Constantinopla a fin de unificar las iglesias de Oriente y Occidente, y se dice que fue al regreso de este viaje mientras contemplaba el mar cuando coincidió la idea central de su pensamiento, la conciliación de los contrarios en la unidad infinita. Según esta idea de marcado cariz neoplatónico, el grado máximo de la realidad corresponde al principio primero, el uno, dado que el principio uno consiste en la unidad de los contrarios y que se identifica con Dios. Nicolás de Cusa retomó una teología negativa, en la cual Dios sería a la vez que el máximo, el mínimo. Incomprensible paradoja que contenía tal afirmación la resolvía el místico a través de su antropología, pues según su doctrina sería la ignorancia humana la que impediría comprender la contradicción interna de lo uno. A ver, hasta ahí, no saben por qué no quiere leer Laura, nada. No querrá Aquí puntos. estoy, profe. Aquí estoy. Ah, adelante. Sobre un autor que se llama Calvino. Sí. Dice, el último gran reformador protestante fue Juan Calvino, 1509. Ay, güey, la madre. Shh. ¿En la qué? Bueno, ahí en la progenitora. Luego, ¿Le sigo? sí. Este catálogo francés desarrolló las bases del calvinismo. A diferencia de Lutero, Calvino dejó escritos en su testamento en las bases del calvinismo de manera estructurada. Lutero. A ver, hasta ahí. Es que se da una división de la iglesia con Martín Lutero, que fue un monje agustino. Cuando fue a Roma y ve que había muchos lujos, dice él que la iglesia que predicaba el evangelio de los pobres no coincidía con las grandes riquezas que había ahí en el Vaticano y truena y rompe con la iglesia Martín Lutero, y a raíz de ello se va a formar una nueva forma de pensar, y uno de los seguidores de él fue Calvino, por eso el calvinismo, y fue en esta época de la Europa renacentista, donde fluyen un montón de ideas que, como su nombre lo indica, renacer, volver a nacer, porque según algunos autores, la ciencia y el conocimiento quedó estancado en la Edad Media por la Iglesia. Es cuestionable, pero la historia así lo dice. Y viene la época del renacer, renacimiento, que sí es sinónimo de humanismo, porque lo dijimos hace ratito, el ser humano fue el centro del conocimiento, que también se llama antropocentrismo. Antropos significa hombre en griego. Y dio entrada a esa nueva forma de pensar, desplazando poco a poco al teocentrismo, teo Dios, centro, la figura central, Dios. Y estamos hablando de Italia porque ahí surge el Renacimiento, precisamente en Italia, lo ubican en la ciudad de Florencia, donde nace el autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. ¿Hay algo más de cualquiera de las tres que quiera leer algo? No. Dani, ya se fue por los churros. Laura. No, profe, es que es el audio. Ah, perdón. ¿Hay algo más? ¿Quiere que yo o otro? La que quiera y tenga algo que leer y voluntad. Ah, bueno, ahí voy yo. A ver, Sí. ¿qué dice?
Dice, subsisten escuelas de ecotismo, San Escut y del ocamismo, Guillermo de Ockham, y un movimiento de España de renovación que coincide con la Contrarreforma. Esta crítica se extiende también a las formas de vivir, las costumbres, a las tradiciones y la organización social y económica. El impacto de los descubrimientos científicos de Copérnico y Kepler y Galileo produce un nuevo concepto de la naturaleza basado en la ciencia y resurgir de la magia, y la química determina el rumbo de la futura química. Como reacción contra estrictas bases morales y las estéticas medievales, el Renacimiento afirmó el culto y la belleza y el asfalto de las facultades humanas, la vida terrena y la naturaleza, y rehabilitó la mitología. La búsqueda de la belleza constituye el principio objeto del artista y concentrando las expresiones culturales de este periodo en lo psicológico, lo biográfico y la individualidad. Bueno, Priorizando la autonomía. ¿Sí? de ahí viene periódico, periodo. Es periodo. Sí, pero digo, Periodo. de ahí viene la palabra periódico también. Ah, bueno. ¿Le sigo? No. A ver, gracias, Dani. La filosofía renacentista surge en Italia, da grandes exponentes, ustedes los acaban de leer. La figura central es el ser humano, por eso también se le llama humanismo o antropocentrismo, y va a influir sobre la filosofía moderna y después contemporánea. Entonces, de tarea van a investigar biografía y filosofía de René Descartes. Biografía y filosofía de René Descartes. Biografía y filosofía de René Descartes. Y ahorita en lo que subimos el video, investigan una definición de cuento y algunos cuentistas famosos. Ahorita en el Inter. Y al ratito le hacemos la lucha. Definición de cuento y algunos autores Sí, maestro. famosos cuentistas. Ahorita nos vemos. Sí, nos vemos.